Ahora vamos a hablar de esta alerta roja de Interpol. Es un pianista uruguayo condenado por abuso sexual. Su nombre es Josué David Pérez dos Santos. Sí, señor. Tiene menos nombre de uruguayo. Bueno. Cumplía funciones como profesor de piano en la Casa de la Cultura de la localidad de Dolores. Sí, señor. Este Departamento muchacho. de Soria. ¿Cómo? Departamento de Soria. Muy bien. En el 2019 fue denunciado por los padres de una alumna, una menor de 17 años, por el delito de violación. Tras la denuncia, dejó de concurrir a dar clases y presentó certificaciones médicas. Según informará el médico local, el docente nunca aceptó los hechos y trató de estirar el proceso, pero finalmente Pérez el 15 de junio fue condenado a 10 años de prisión. 10 años de prisión Culpable. por los cargos antedichos. 100% culpable. Escuchen esto. Tras conocerse el fallo, la Fiscalía del caso solicitó que el reo fuera ingresado de inmediato en prisión. Claro, Que está bárbaro, ¿no? es lo que Es todos lo que debe pensamos que iba a Sos pasar. culpable. Sin embargo, este hombre, condenado y declarado culpable de lo que se le acusaba, el juez consideró que debía hacerse ante el juez de garantías y ello hizo que se demorara unos días. Finalmente, cuando se fijó la audiencia con esa finalidad, llevada a cabo el 29 de junio, Pérez dos Santos, que no tenía medidas cautelares, no concurrió. ¿Ah? O sea, estamos hablando acá que si no concurrió estaba en la casa. Ya, porque si estaba preso o detenido en alguna comisaría, por ejemplo, lo llevaban. Claro, con ¿Está? con Bueno. con A cárcel partir de preventiva. ese momento el sujeto fue declarado en rebeldía y se emitió una requisitoria disponiéndose el cierre de fronteras y notificación a Interpol. Bien. Ahora, este organismo internacional emitió una alerta roja. ¿Qué es la alerta roja y cómo trabaja Interpol? Claro. Y antes parece que se había solicitado más de una vez la prisión preventiva y siempre fue denegada, motivo por el cual esta persona todavía permanecía libre. Bien, cuando se declara esta alerta roja de Interpol, es al unísono en 194 países, donde fronteras, migración, están alerta porque tienen su nombre, sus datos biométricos, esto quiere decir cuánto pesa, qué color de ojos tiene, qué color de cabello tiene, toda la documentación que pueda tener el país. De piel. Y aparte, no puede ser un pedido de captura por motivos religiosos, raciales, militares, políticos, y no puede ser un refugiado de otro país. Ah. ¿Sí? Tiene que ser... O sea, cumple todos los requisitos para que lo Sí. detengan en cualquier Exactamente. Y el pedido es de la policía uruguaya. ¿Por qué? Porque tenía una condena. Digamos, la policía le pide a Interpol que emita esta alerta roja y la Interpol Exacto. analiza y entiende que efectivamente da lugar para que se emita. Y un dato interesante que hay que tener en cuenta, Interpol no tiene su propia policía. Interpol es un organismo administrativo que ejecuta con la policía del país donde se halla el sujeto, si es que se halla. Bien. Exacto, ¿Ok? interrelacionan las policías de cada Qué país. momento, ¿no? Qué momento. Qué vacío. No es un vacío legal, es un vacío... Recurso. Lo por lo extraño pronto. es que justamente la prisión Extraño. preventiva haya sido tantas veces rechazada. Aparentemente lo que este señor manejó con su defensa, con sus abogados, fue tratar de estirar con artimañas legales todo lo posible la sentencia, Para que se fugue. estando fuera de la cárcel, y fue lo que terminó sucediendo, que nadie se dio cuenta antes desde la justicia, ¿no? Vamos a charlar con Juan Correa, porque es un periodista de Soriano. Vamos a recibirlo. El aplauso para Juan. Hola, Juan, querido, Juan, ¿cómo te bienvenido. va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué caso? Buenas tardes, qué Luis, caso- buenas tardes a los demás gente Bien. del programa ahí, ¿cómo les va? Bien, Muy bien. bien. Qué Hola, caso hola. raro, ¿no? Sí, sin duda. Ustedes lo que dijeron absolutamente es así, tal cual. Suscribo todo lo que ustedes dijeron, son datos absolutamente verídicos, totalmente confirmados. Y simplemente agregaría que el caso comienza en el año 2019, que se demora por
la situación de pandemia, que después hay cambios también en cuanto a fiscalía, ¿no? O sea, hubo algunos fiscales en el medio que fueron trasladados y a otros departamentos y fueron cambiando acá. Este fiscal actual ingresó el año pasado, en el 2021, si mal no recuerdo, alrededor de octubre del 2021, la formalización de esta persona, de Pérez Dos Santos, la formalización se da el 21 de febrero del 2020. Ahí se pide por primera vez la prisión preventiva, que es denegada por el juez que actúa en la formalización. Y al ser denegada, la Fiscalía apela ante el tribunal y el tribunal rechaza también la apelación. Por lo Ahora, tanto, Juan, perdona, pero no puedo dejar de preguntarte. Este señor, Juan Correa, sí. ¿no? No, Juan Correa. No, perdón, el acusado, vos no. Josué David Pérez. Josué, Sí. este tal Josué. Sí. ¿Se lo vincula con ser cercano al poder o a alguien que pueda manipular este tipo de cosas? Digo, porque un hombre que está acusado Y le pidieron la prisión preventiva. pidieron prisión y ha sentenciado, logra lo que logró. Uno puede llegar a pensar, bueno, ¿Por qué este hombre- rechazaron la prisión preventiva? Este hombre Claro. está vinculado. ¿Se habla algo de eso? no. Simplemente su familia es muy conocida aquí en Dolores, pero es hijo de un pastor de una iglesia cristiana. Un hermano de él también es pastor. Es familia muy conocida aquí en Dolores, pero no se vincula, digamos, como algo del poder o no. Entonces Juan, lo que podemos decir es que es una falla. No, Hay omisión. algo que está fallando en el protocolo. justicia. No sé. No, omisión. Coincido con ustedes, o sea, se pidió eso y se pidió dos veces la Prisión se pidió preventiva. dos veces la prisión preventiva y en las dos veces fue rechazada. Ahora, lo que sí se había otorgado a cambio de la prisión preventiva fue el arresto nocturno, que convengamos. La medida cautelar que tenía de arresto nocturno no le servía a nadie, ¿no? ¿El arresto nocturno que tenía que ir a dormir a la comisaría? No, en la casa. Está fenómeno. O sea que ni siquiera tenía arresto domiciliario. No podía salir de O sea, noche. durante el día podía hacer lo que quisiera, lo único que tenía que ir a dormir a la Tenía casa. que dormir en la casa. Está fenómeno. Juan, ¿A dónde fue esto? Para ir a vivir O ahí. sea, digo. Claro, entonces digo, o sea, no le servía. O sea, si la persona, la víctima no salía a ningún lado, ¿de qué le servía que tuviera arrestado nocturno? Le servía solamente para descontar tiempo de pena después. Juan, al me gustaría hacerte una consulta que tiene que ver un poco más con el contexto que podemos dar de la persona, porque bien decías, bueno, era una familia que se conocía en el lugar, que tenía su referencia para los vecinos, probablemente esta situación sorprendió, pero esta persona tenía antecedentes, si bien no de estas características de repente malas conductas o no rendir en algún sector, ¿qué se sabía de él? Vos sabés que casualmente después que explota el tema, tomamos conocimiento. Quiero agregarles que nosotros vivimos en Mercedes y esto ocurre en Dolores a 30 kilómetros, pero estamos en permanente contacto, digamos. Sí. Y además viajamos cuando ocurren este tipo de situaciones. Y estamos en permanente contacto con los fiscales, con los jueces. Entonces, y con la policía. Ahí surge, cuando explota el tema, surgen un par de situaciones donde nos enteramos que esta misma persona
había tenido problemas con una expareja y que la mamá de esa expareja nos hace llegar de que, bueno, por fin había caído porque ella había estado mucho tiempo sufriendo con su hija, que estaba permanentemente viviendo como engañada con esta persona durante mucho tiempo y que sufría violencia doméstica e incluso acoso y hasta en ocasiones algún abuso sexual de quien en ese momento fue su pareja, que era esta misma persona. Pero que no se había llegado a concretar una denuncia, que no había avanzado lo suficiente, a pesar de que, bueno, se habían dado ese tipo de situaciones, pero que ahora felizmente la madre, bueno, decía que aquello que en algún momento se sospechaba por parte de ella y que se había hecho alguna denuncia, si se quiere, o por lo menos constancia a nivel policial, bueno, ahora se estaba sabiendo más, ¿no? Porque le había costado mucho a ella tratar de convencer a su hija de que lo que estaba pasándole con esa persona que era su pareja no era bueno, que era una relación tóxica y que además estaba sufriendo otras situaciones que no tenían que ver con una relación de pareja normal, ¿no? Y Juan, ¿cuál era la situación social de este individuo después de la denuncia primero y sobre todo después de la formalización, después de la sentencia? ¿Se lo veía en el pueblo? ¿Se sabía que iba a dormir a la casa, pero de día se lo veía? ¿Tenía amistades? Es un pueblo chico, yo conozco los pueblos chicos y todos sabemos dónde está cada uno. ¿Cuál era la situación social de este señor? Bueno, a partir de la denuncia, él era funcionario del municipio de Dolores, ¿no? Figuraba como funcionario, no como docente, no había sido contratado como docente, sino que figuraba como funcionario, pero ejercía la tarea docente como pianista en la Casa de la Cultura, dando clases de piano en la Casa de la Cultura ahí en Dolores. Cuando se presenta la denuncia por parte de familiares de esta víctima de 17 años, ahí automáticamente él deja de concurrir a trabajar porque inmediatamente también en el municipio de Dolores, al comunicarle Fiscalía el conocimiento de la denuncia, lo que hace el municipio es apartarlo de sus tareas de docente. Y lo que toma como decisión personal, digamos, Josué Pérez, es la de comenzar a presentar automáticamente uno tras otro certificados médicos, cosa que siguió haciendo a lo largo del tiempo. Sí, Juan, y una consulta. ¿Qué se sabe de la familia de la víctima? Porque me imagino la indignación que deben estar viviendo esos padres y la víctima mismo también, después de todas estas omisiones de parte de la justicia que terminan esta situación. Claro, sí, sin duda. Bueno, ellos indudablemente confían en que pueda ahora aparecer, se tiene confianza con que puedan dar con el paradero de estas personas, ¿no? Porque se demoró mucho tiempo, el proceso fue muy largo, hubo instancias en que fueron dilatorias hechas por el mismo imputado, cambió de abogado en varias ocasiones, lo que hacía que se tuviera que estirar el proceso para que el nuevo abogado tomara conocimiento de la causa, y bueno, todo eso hacía que también se demoraran las audiencias, y bueno, y eso que se dio, que ustedes comentaban, el 15 de junio se llega a la audiencia de dictado de sentencia, y en esa situación ahí
es cuando indudablemente ahí en ese momento se dicta la sentencia y al dictarse la sentencia, en ese instante se había pedido por parte de la Fiscalía 12 años de pena y el doctor Ataídes, que era el juez del juicio, le da 10 años de pena, y es la pena que en el departamento por este tipo de delitos es, que recordamos, una de las más grandes, si no la mayor, porque puede haber alguna otra capaz, pero en cantidad donde haya más víctimas y más hechos en el correr del tiempo. Acá fue una sola vez y una sola víctima. Y bueno, cuando se conocen los 10 años, inmediatamente la Fiscalía pide la prisión preventiva, y ahí el doctor Ataídes interpreta algo que fue discutido con la Fiscalía, que ese pedido de prisión preventiva debía hacerlo ante la jueza de garantías que había actuado en la parte previa del juicio. Ajá. Algo que a criterio de la Fiscalía ya se ha laudado, digamos, no oficialmente, sino que ha quedado ya claro en otras instancias que es posible que el juez del juicio también tome una determinación y pueda establecer la prisión preventiva el propio juez del juicio. En este caso no se dio y se fijó una audiencia para el 29 de junio, o sea, 14 días después, que fue cuando esta persona no se presentó. A ver, perdón, y ahí Juan. ahí se desapareció. Perdón, pero hay mucha gente que no lo entiende. Yo, capaz que soy yo el único que no lo entiende. Pero a ver, ¿por qué? ¿Cómo prisión preventiva? No, a mí hay cosas que no las tengo ordenadas. ¿Por qué prisión preventiva si ya había una sentencia? Antes. Porque el fallo iba a ser recurrido. Y como no tenía medidas cautelares hasta allí, él podía hacer, Podía apelar. podía seguir, inclusive vamos a suponer que esa audiencia del 29 de junio se hubiera llevado a cabo, la jueza de garantías, por ejemplo, podía haber aceptado el pedido de prisión preventiva, o podía haber dicho que hasta allí él podía haber tenido una conducta acorde al proceso, y haber dicho, bueno, que él no se fugó, que él no entorpeció Podía haber entendido eso y haberlo mantenido, es decir, en libertad, aún le hubieran dado los 10 años de pena, ¿no? Juan. A la espera de la está bien. apelación, del resultado de la apelación. O sea, es raro. Es algo raro. Él no se... o sea, digamos, el nuevo código lo permite. Porque él estaba en ese momento esperando el juicio en libertad. Entonces, podía aceptar el planteo de Fiscalía, como también podía no aceptarlo. Pero no se arriesgó. Él seguramente sabía de que le iban a aceptar el pedido de prisión preventiva, o por lo menos pensaba eso. A ver, Juan, pará, no Juan. se arriesgó. Pará, porque capaz que yo digo. Ojo que de sentido común coincido contigo. No, pero no es sentido común, es lo que quiero decir es, porque quede claro de la burrada que se mandaron. Cuando a él lo condenan a 10 años, Sí. ¿no? Él estaba ahí. Sí. Estaba ahí. Estaba ahí. Faltaba un juez. Era la audiencia de dictado de sentencia. Le dictan la sentencia. Ahora, a una persona cuando le dictan la sentencia, ¿no queda presa automáticamente? No, ¿O porque solo puede pasa en apelar. Nueva York en las películas? No, porque Que puede lo No, apelar. le dice top 10 años y lo posan y se lo llevan. No entiendo. No. Yo te voy a poner un caso de lo que fue acá, por ejemplo, el primer juicio acá en Mercedes de este nuevo código, que fue por un caso de abigeato.
y se lee la sentencia, la persona estaba con medidas cautelares de no tener documentos, de ir una vez, yo que sé, a la comisaría una vez a la semana, ponerle, y alguna otra medida de cautelar, ¿tá? Pero estaba en libertad. Sí, Se dicta la sentencia, 3 años de cárcel, sí. 3 años de penitenciaría. Ujú. Entonces, podíamos esperar de que fuera directamente de la cárcel. Pero cuando hay un plazo de 15 días para que la defensa apele, si la defensa apela, la prisión que se estableció en la sentencia queda en suspenso. Y al no tener medidas cautelares de prisión preventiva, se mantienen las medidas que tenía anteriormente, si es que no están vencidas también y no se piden antes, ¿no? Que continúen. Entonces, en este caso pasa lo mismo, es decir, él llegó al juicio sin medidas cautelares. Por lo tanto, el fiscal lo que hizo es conocer la pena, 10 años de penitenciaría, e inmediatamente solicitó una medida cautelar, porque no tenía. Y la medida era esa. ¿Por qué? Porque iba a ser apelada la sentencia. Tenía 15 días la defensa para apelar. Bien, el que y sabe, mientras tanto, sabe, y el que no conduce un programa de televisión. Ese es el tema que Pero voy a hacer. Juan, para mí tendría que no, ser. es que para mí te tendría que llama ser. la atención. La Por condena, ejemplo, ¿cuánto? El juez, 10 años, perfecto, vaya preso. Apela mientras está preso. que eso se da. Tiene que con la empezar a prisión cumplir preventiva. y después apela. Si quiere apelar, que apele, sí, pero claro, está dentro. en ese caso que yo te mencioné, por ejemplo, del abigeato, se dio la situación de que la persona, como llegó en libertad al juicio, apeló su defensa, estuvo casi un año más en libertad, cuando el Tribunal de Apelaciones se expidió y mantuvo los 3 años de cárcel, ahí recién, y quedó firme el fallo, ahí recién empezó a cumplir la Aparte, la pena. me imagino que ese año que pasó está computado como dentro de los 3 de sentencia. Y sí, en general, eso sucede. No, Sí. No, ahí No, está ¿o no? diciendo que Que no. no. ¿No? Que quedó en suspenso. No, recién ahí empieza a cumplir Los recién 3 ahí años. empieza a cumplir la pena de 3 años. Mientras tanto, él estuvo un año más en libertad esperando a ver Claro. si podía Si hubiera existido mantener la la prisión, sentencia o cambiarla. Si hubiera existido la Ojo, que prisión ahora- preventiva, ahí sí se descuenta. Claro, el asunto Además, creo Luis, que... ahora, Sí, decime. él fue declarado en rebeldía Y sí. a pedido de la fiscalía, ¿no? Porque se fugó. Entonces, se declaró en rebeldía. Los plazos no están corriendo. Es decir, que los 15 días esos que tenían para apelar no están corriendo. Cuando la defensa de él apele, Sí. ahí van a empezar recién ahí se verá. Primero hay que definir si va a cumplir si va a cumplir o no los 10 años desde ahora, Sí, sí, o si en definitiva la jueza Ahora, de garantía el hecho, decide que no. El hecho que se haya fugado es un agravante. Claro. Por supuesto. Digo, olvídate de la apelación, digo, ¿no? Claro, Claro. sí, Sí, claro. porque es No, una la cosa apelación terrible. va a ir, pero la apelación va a ir. Lo ¿Y que cómo? juega en contra de él es Obvio, en lo que pueda resolver la jueza de garantía, Sí, perfecto. por no haberse presentado a esa audiencia. Bien. ¿no? Juan, te agradezco mucho, Juan, el contacto. Juan Correa, periodista, que está bastante empapado en este caso. Gracias por el contacto, Te Ha agradezco. sido un gusto y como siempre estamos a las órdenes. Dale. Gracias, Juan. Gracias, Que Juan. pasen El bien. aplauso Un para abrazo. Juan Correa. Bien, quiero decirles que quizás volvamos con este tema porque estamos recibiendo mensajes de alguien que dice ser parte involucrada Ay, en el caso. Wow. Ok. Una parte muy importante que está involucrada en este caso de esta persona. O sea, estamos chequeando información, Bien, estamos bien, chequeando
cuando estemos Como corresponde. seguros, volveremos con este tema y quizás con alguna declaración más. Wow. Bien. Lo digo porque está pasando eso en este momento. Hay contactos con una persona muy, muy involucrada, casi de forma directa, con todo lo sucedido en este caso.